Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos un poquitito más tarde, nos conectamos casi 10 minutos más tarde. Estábamos con un problema de redes. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando del trabajo interdisciplinario en la clínica psicopatológica con niños. Vamos a estar con la licenciada Macarena Caollené, que es directora académica de la Cátedra de Psicopatología, con la doctora Adriana Ingrata, que es psiquiatra, y con otra más que con María Ángeles Ciorda. Venimos corriendo, estábamos un poco nerviosas, no nos podíamos conectar con poca internet, pero aquí estamos. Les agradecemos de estar acá, de habernos esperado, y les pedimos por favor que nos vayan contando desde dónde se están conectando. Mientras tanto, yo voy a ir invitando una por una a las profes que nos van a estar acompañando. Todas las profes son parte de la cátedra y del diplomado de psicopatología infanto-juvenil. Las voy a ir sumando una por una. Macarena, te sumo a vos primero. A ver, ahí te mando el que hoy tenemos dos beneficios. Uno es que vamos a estar regalando 3 capítulos de un libro de Macarena. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, se me ve bien y se escucha bien, pues yo ahora te dejé de ver, pero bueno, ahí vamos. Sí, se te ve bien y se te escucha bien. Bueno, espero, Genial. ¿estás hablando al vacío, al negro, o me llegaste a ver? No, le hablo al vacío, no Uy, te qué veo. terrible, qué terrible. Bueno, Pero bueno, nada, ¿querés salir y voy invitando a las otras dale, participantes y te vuelvo a dale, invitar? dale, Dale, perfecto. Sí, sí, dale, voy a invitar ahora, a ver, voy con Adriana. Adriana, te va a llegar ahora una invitación. Ahí va. A ver, Adri. Vamos a esperar. Bueno, les estaba contando que hoy escribiendo en el video del vivo la palabra psico, van a recibir 3 capítulos de regalo. Hola, ¿cómo estás, Adriana? ¿Me ves? Hola, ¿cómo están? Buenas a todos los Buenas que a nos todos. están acompañando. Un gusto ¿Me ves acompañar bien? también. Te veo perfecta yo, perfecto. Perfecto. Voy a volver a intentar invitar a Maca porque cuando la quise invitar no me veía. Hoy Muy bien. somos 4. Acuérdense, psico tienen que escribir no acá, sino cuando subamos el video, ahí escriben psico y en automático les llega los 3 capítulos. Macarena, te vuelvo a invitar, ¿eh? La tecnología está a veces a nuestro favor y a veces en nuestra contra. Bueno, ahora, Maca, ¿nos ves? ay, espera, no, la veo a Nosotros, Adriana, a vos no te veo, pero Bueno, pero bueno, bueno, por lo menos ves pero a alguien y no le hablas al vacío, que es lo más importante. Bueno, sí, bienvenida. Voy así a es. sumar ahora a María Ángeles, ¿ok? Bueno, Le estaba contando al público, Maca, que Macarena, bueno, entre nosotras le decimos Maca, Macarena, que, bueno, empezó una colaboración con la editorial Raíces, de la cual sos directora, ¿no? Y, hola, ¿cómo estás? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Desde acá, desde tardes. Argentina. ¿Cómo están? Bien, mucho gusto a todas. Gracias por estar acá. Estábamos anunciándole al público, que le estoy anunciando así, todo muy cortado, todo muy caótico de mi parte, pido disculpas, que todo el mundo que escriba la palabra psico, P-S-I-C-O, en el video del vivo que vamos a estar subiendo, van a recibir 3 capítulos gratuitos. Contanos de qué libro, Macarena. del libro de psicopatología, justamente psicopatología clínica infanto-juvenil, que es Revisitando la Clínica, que es un libro de hace 3 años,
de los cuales, bueno, están los distintos docentes de la diplomatura, han plasmado en capítulos parte de lo que se va a trabajar en cada uno de los módulos. Así que, bueno, en principio elegí 3 capítulos, que son los que, bueno, después de la facultad irán mandando a quienes escriban la palabra psico cuando esté subido el vivo. Exactamente. También decidimos que vamos a hacer un sorteo entre todas esas personas que escriban psico, y hay 2 consignas más. Escuchen bien. Tienen que compartir el post de invitación a este vivo y el video del vivo. Y ahí vamos a hacer un sorteo y vamos a estar regalando una de las unidades de psicopatología. Vamos a estar dando la unidad 1, que contiene 6 clases. Así que no se lo pierdan, les repetimos, tienen que escribir la palabra psico, con la cual reciben 3 capítulos gratuitos del libro, y compartir el video que va a quedar grabado, y compartir también la invitación a este vivo. Bueno, habiendo dicho todo esto, les doy la bienvenida a la facultad, es un placer tenerlas acá, y bueno, hablar de esto que es tan importante, de la importancia de lo interdisciplinario cuando estamos tratando con psicopatología en niños. Cuéntenos un poquito de qué trata lo que vamos a hablar hoy. Vamos a trabajar los títulos y luego vamos a desarrollarlo mejor. Bueno, me presento, soy María Ángeles Giordia. Macarena me convocó como codirectora de la diplomatura, como en otras oportunidades, así que estoy muy agradecida, muy honrada por su capacidad, por su tenacidad, su inteligencia, su potencia, ¿sí? Su genialidad, y es un honor para mí acompañarla. Y yo hace 26 años, precisamente, que soy docente en la UBA, de la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil, en la Facultad de Psicología, y pensando en el concepto de interdisciplina en relación con la psicopatología clínica infanto-juvenil, justamente creo que son 2 cuestiones que van de la mano, ¿sí? Porque en infancia, niñez, adolescencia, nos encontramos con subjetividades en constitución, abiertas al medio cuidador, al medio familiar, social, con mayor, digamos, apertura a la injerencia de los acontecimientos que les tocan vivir, ya sean subjetivantes o desubjetivantes, y donde la interdisciplina, el trabajo con otros, neurólogos, psiquiatras, psicopedagogos, a veces cuando hay cuestiones de vulneración de derechos, con abogados, trabajadores sociales, seguramente algunos no los voy a poder nombrar, médicos varios, cuando hay trastornos del desarrollo, afecciones somáticas, que pueden ser genéticas, congénitas, perinatales, hacen que los psicólogos, algunos con formación psicoanalítica, otros pueden tener otro tipo de formación, que tenemos formación específica en infancia, niñez y adolescencia, estemos acostumbrados a la apertura, al diálogo con estos otros profesionales, estas otras disciplinas, ¿sí? Lo cual no es frecuente en quienes trabajan con clínica de adultos, y muchos menos aquellos que vienen con una formación dogmática de cierta línea psicoanalítica que impera, por ejemplo, en nuestra universidad desde hace décadas. Entonces, para mí son cuestiones que van de la mano, y me gustaría en el momento en que me corresponda hablar, poder diferenciar lo que es un síntoma intrapsíquico, uno intersubjetivo, para poder desplegar
con qué problemáticas nos encontramos hoy en infancia, niñez y adolescencia, y justamente la importancia, hoy más que nunca, de lo interdisciplinario. ¿Sí? ¿Querés seguir vos, Macarena? Sí, en La relación a verdad, esto que vos traías, sí, nosotros también desde la facultad siempre venimos también trabajando muchos vivos, no solo para lo referente a todo lo que es psicopatología infanto-juvenil. Creemos fehacientemente que el psicoterapeuta debe estar adaptado a trabajar interdisciplinariamente, más allá de cualquiera sea su clínica, ¿no? Por eso también vienen, este sábado tenemos las primeras jornadas de Facultad Lalam, que casualmente se va a tratar este tema, ¿no? Las voces Mira, plurales del psicoanálisis. Escuchar no solo diferentes voces del psicoanálisis, sino también los diferentes enfoques y no estar demonizando otros enfoques, sino estar en diálogo. Dialogar porque así nos nutrimos y nutrimos a los otros. Un psicoanálisis que para existir debe coexistir y trabajar interdisciplinariamente sin considerarse dueño de la única verdad, ¿no? Porque totalmente de acuerdo. ahí es cuando se vuelve rico, ¿no? Creo que esto excede, aplica esto que dijiste también, no solo para cuando trabajamos con niños en estados patológicos, sino para todas las clínicas, y debería ser algo que realmente incorporemos en la filosofía del psicoterapeuta. bueno, en relación a esto que vos traes, Lorena, y continuando con lo que mencionaba Ángeles, eh, lo que la idea, o una de las tantas ideas, es no olvidarnos que tiene que ser el niño el que esté en el centro y no la disciplina de cada uno de nosotros. Entonces, si no nos olvidamos que tenemos a un niño con un posible padecimiento, y esta va a ser una de las cuestiones también a poder dialogar, que no todo niño que llega a un consultorio, a un hospital, a una salita, sí o sí va a terminar en un tratamiento. Tenemos que hacer buenos diagnósticos en esas primeras entrevistas y que en esas entrevistas podamos despejar para no estar patologizando. Si nosotros tenemos la idea de que el niño va a estar en el centro, vamos a incluir también a la escuela, a la familia, dentro de ese ambiente como ambiente cuidador o no. Como decía Winnicott, va a haber un ambiente que puede facilitar un crecimiento saludable o por el contrario, podría llegar a obstaculizarlo. Es por eso que, como ustedes bien decían, la importancia de saber mantener un diálogo con otras disciplinas, no creernos dueños de ninguna verdad, no somos portadores de la ciencia única, y el diálogo favorece no solamente a un posicionamiento ético, sino que también a un posicionamiento político que hace que entonces nuestro quehacer profesional esté como un medio también de cuidado para ese niño y su familia. Una de las cosas que mencionaba Ángeles, que ya decía, bueno, entre todos los que tenemos que trabajar, digo, cuando uno habla de interdisciplina, y después en todo caso Adriana vos podrás complementar un poco más, digo, cuando uno habla de interdisciplina, no es que cada uno va a tener una visión única del niño, vamos a tener una visión singular como profesional, pero vamos a compartir en un diálogo abierto y respetuoso, sin que el niño pase a ser un panóptico, sino que va a ser un diálogo entre profesionales para poder armar el mejor dispositivo, en tanto se necesite, un dispositivo clínico para ese niño, teniendo en cuenta, como decía antes, su familia, la escuela, y cuando hablo de su familia digo familia ampliada. Nos ha tocado trabajar tanto con Adriana como con Ángeles en distintas
hace muchos años que nos conocemos, y esto, ¿no? De que cada una desde su incumbencia profesional es, bueno, llamás vos a la escuela, llamo yo, ¿quién presenta el informe al juzgado? No, lo presentamos juntos, porque eso habla también de un equipo, y es importante que la familia y ese niño o adolescente sepa que hay un cuerpo interdisciplinario que también puede ser vos, que muchas veces, en algunas circunstancias, sobre todo cuando hay vulneración de derechos, los niños no logran poder poner en palabras lo que está sucediendo. Entonces, la interdisciplina es tan amplia la posibilidad que tenemos en torno a la salud, y ahora que dije esto, y ya te dejo la palabra para a vos, Adriana, una de las cuestiones es que desde lo interdisciplinario también es poder pensar que partimos de la noción de niño sano, no partimos de un niño patologizado. Y en la diplomatura también se va a trabajar esta noción, ¿sí? Que a veces queda como relegada como si solamente estuvieran en los consultorios de los pediatras la noción de niño sano. Nosotros la podemos traer también al campo de la salud mental y creo que es un buen punto de partida. No sé si querés continuar vos, Adri. Bueno, gracias. Déjame que las presente. Voy a aprovechar como somos muchas para no estar leyendo muchos currículum. Voy a presentar ahora que hay más gente a la doctora Adriana Ingrata. Adriana es médica, psiquiatra de infanto juvenil, egresada de USAL, donde es profesora titular y directora de la carrera de especialización en psiquiatría infanto juvenil. Jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital de Niños Pedro Elizalde, facilitadora en modelo EMDR, investigadora y formadora en simulación clínica. Participa activamente en AAPI, en SACIM, y ha dirigido proyectos sobre síndrome de Down, TEA, duelo y suicidio adolescente, con una trayectoria docente y asistencial de más de 40 años, articula medicina, educación e innovación clínica. Un placer contarte entre el placer docente. Bueno, muy largo lo que contaste. Estos son porque, no muchos años, sino porque me gusta todo mucho, pero también muchos años de caminar en la salud. Lo único que aclaro, porque soy ya ex jefa del hospital de salud, del área de salud mental del Hospital Elizalde. Actualmente está el doctor Cuquier. Yo del Hospital Casa Cuna me jubilé, pero sigo estando en la docencia con los alumnos de psiquiatría. Bueno, un gusto a todas y compartir. Y tomo el hilo que venían hablando y el niño en el centro. Y tomando el niño en el centro del equipo o en el centro de la consulta o el por qué, también tengo que pensar en ese niño como un todo. Ya hace rato que el psiquismo y el cuerpo está todo unido. Y cada una de nuestras miradas, ¿sí? Que piensen que venimos de áreas diferentes, ¿no? Tanto psicología, en algunos psicopedagogía, depende, la facultad a veces vienen más de otras áreas, sumamos otros saberes, por lo cual no es a veces psicólogo o psicopedagogo o psicólogo o psiquiatra. Es muy importante trabajar en esta mirada desde el comienzo de equipo. Es una verdad que psiquiatras infantojuveniles, salió público en estas noticias, hay pocos en el país, hay zonas que estamos haciendo solo virtual, estamos trabajando mucho para que esto cambie, es parte uno de mis intereses de seguir formando para que haya más, pero me parece lo importante esto de trabajar más allá que interdisciplina, porque Macarena dijo algo, que es no una mirada que sume más. Antes se hablaba de multidisciplina, o sea que cada uno daba su panorama. Luego empezábamos a relacionarlos. Y hoy en día podemos seguir, no vamos a teorizar en también la transdisciplina, donde uno toma el saber del equipo y es el que traduce. Y quizás nosotros nos ponemos en particular, en esa mitad, entre la inter y la trans, fortaleciendo lo que el otro dice, habiendo acordado,
¿no? Porque la problemática de la niñez y de la adolescencia obliga, también de la adultez, pero estamos hablando de esta población, obliga a un trabajo post consulta o previa consulta con el otro, y el otro es la otra parte del equipo. ¿Qué nos pasa en psiquiatría? Primero tenemos que pensar que culturalmente, en algunos países más, en otros menos, todavía también, el psiquiatra es para los locos. Entonces también hay que desterrar un poco estos mitos y no pensar en que no forme parte hasta que esté muy grave. Entonces sí me paro también en la prevención y en el armado de equipo desde el vamos, ¿sí? Por supuesto, quizás tendremos que tener miradas alertas y en determinadas situaciones, siempre decimos los psiquiatras cuando viene algo agudo, que no va a ser lo primero lo mental. Primero voy a tener que descartar lo orgánico, porque por eso es muy importante trabajar en esa línea. Entonces, cuando empezamos a acompañar, tener presente, invitar a la familia que va a ver el médico pediatra o el psiquiatra, por ahí que lo consulte ahora, más adelante. No esperar a la gravedad, porque ahí también ubicamos a un psiquiatra en la medicalización, que no es así. El psiquiatra debe estar ahí, escuchando, viendo ese cuerpo, acompañando ese equipo, viendo esa incumbencia específica y quizás en algún momento indique como un recurso más, más allá del recurso de la palabra que va a intervenir también el profesional médico que esté concurriendo, va a ser un recurso más el remedio, no el único. Por lo cual muchas veces hay que trabajar en esos mitos que podemos tener desde varias partes, desde los papás, porque piensan que el niño es chico y va a tener problemas chicos que se va a ir solucionando con el crecimiento, y hoy en día vemos problemáticas importantes de acompañar. Y hago otro hilo de Macarena. Macarena también habló del niño normal, y entre comillas, ¿no? Del niño que no todo hay que patologizar. Muchas veces nosotros vemos disfunciones de otros ámbitos donde impactan a los niños, sin pensar que muchas veces los niños, hoy estamos en una red, pero en este momento las redes tienen como una abertura muy peligrosa para los niños si no está el cuidado parental. Pero y agrego, hoy nosotros los profesionales tenemos que aprender del cuidado parental para acompañar y sugerir y orientar, pero también de la presencia parental. Porque el cuidado parental no es hacer un botón en el clic y digo, bueno, ahora miro que tiene cuidado parental, porque lamentablemente se ve, y esto también es una dificultad que están teniendo los padres en la crianza y los niños, porque es como un riesgo, está como ahí el riesgo, ¿no? Que por más que esté el cuidado parental, parece que hay personas que se dedican a modificar de forma tal de atrapar a situaciones que ponen en riesgo y se aleja el niño del juego, ¿no? Porque las redes hay un juego, pero no es el mismo juego que el juego en sí. No es el tema hoy el juego. Pero termino con esto para dar lugar a mis otras colegas, la parte que hoy venimos haciendo, ya que me dijiste en esto de la innovación y la simulación, que bueno, es un entrenamiento para ver realidades complejas, para conceptualizar, para trabajar esto y reflexionar luego de esos escenarios en entornos seguros y simulados para no exponer a los pacientes. Y se trabaja mucho y es una bandera que tenemos que empezar a ver interprofesional. Los trabajos en equipo interprofesional, que es distinto al abordaje. O sea que lo que estamos trabajando ahora es en parte interprofesional. Empezar a pensar los equipos y cómo ellos deben interactuar desde la formación. Con esto doy la palabra a algún otro comentario. Muchas gracias, Adriana. María Ángeles, te pido que silencies tu micrófono, silenciemos los micrófonos cuando no hablamos porque acopla y no se escucha a la persona que está hablando. Bueno, voy ahora brevemente a hacer la presentación de María Ángeles y de Macarena Caoyené. Bueno, María Ángeles Ciordo es psicóloga de la UBA, especialista en clínica infanto-juvenil y docente de la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología en la UBA,
dirige diplomaturas en clínica con adolescentes contemporáneos y psicopatología infanto-juvenil. Coordina el equipo Haciéndonos con Otros, dedicado a la asistencia, prevención y formación psicoanalítica. Ha dictado seminarios de posgrado en UBA, Fundación Estudios Clínicos y Fundación Referencia, y participa activamente en congresos nacionales e internacionales y es compiladora y coautora de libros en el campo de la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes. Actualmente es vicepresidenta del capítulo de Psiquiatría Integrativa y Ecológica de la Asociación Argentina de Salud Mental. Sigo ahora con Macarena Cao Gené, nuestra directora académica de la cátedra y de la diplomatura de psicopatología. Psicopatología es una materia anual de la formación de psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico que tiene 2 materias anuales. En el primer año, psicopatología infanto-juvenil, de la cual hoy tenemos 3 profesoras que lo integran, y luego en el segundo año, psicopatología de adultos. Macarena Cao Gené es psicóloga egresada de la UBA, especialista en clínica con infancias y juventudes, maestrando en infancias y juventudes y en etapa de tesis en la especialización de prevención y clínica de niños. Diplomada en múltiples áreas vinculadas a la niñez, derechos humanos, neurociencias y ciberdelitos. Es fellow en neuropsiquiatría y neurología cognitiva. Directora del instituto con quien colaboramos fuertemente, Raíces, docente en la UBA y en Fundación Barceló. Coordinadora académica de posgrados y diplomaturas. Ha compilado coescritos más de 15 libros sobre infancias, abuso, violencia y clínica psicoanalítica. Conferencista nacional e internacional, se destaca por su compromiso con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, realmente es un honor tenerlas acá con nosotras, todas grandes egresadas de la UBA, de la USAL, ¿no? Qué grandes profesionales, realmente me siento muy honrada de estar acá compartiendo este espacio y también el espacio académico dentro de Facultad LALANC. Bueno, Macarena, te doy la palabra. Les recuerdo que tienen que escribir la palabra psico para recibir 3 capítulos del libro de psicopatología de la editorial Raíces, de la cual Macarena es autora y coordinadora. Macarena, te dejo hablar y silencio el micrófono. Bueno, muchas gracias. Te iba escuchando y cuando dijiste en un momento, bueno, estamos compartiendo con 3 grandes profesionales, yo dije que no quede ahí el punto de escansión en 3 grandes porque se va a saber la edad. Digo, no, por suerte seguiste, ¿no? Digo, pero más allá del chiste, digo, bueno, justamente, ¿no? Hablar un poco de lo que requiere la escucha. Y esto, ¿no? De los puntos de escansión. En psicopatología creo que es fundamental. A veces recibimos ya niños que vienen con diagnósticos o pseudodiagnósticos, tanto dentro del campo de la salud mental como del campo médico. Una de las cosas que siempre decimos que los diagnósticos los tenemos que estar revisando constantemente como durante toda la etapa de constitución subjetiva. No podemos hacer diagnósticos cerrados y esto no significa que no tengamos una dirección de la cura, una dirección hacia dónde vamos a estar encaminando el tratamiento. Cuando decíamos lo del punto de escansión, a veces uno escucha que vienen niños que te dicen, vamos a suponer, bueno, Pablo es asmático, Pablo es hiperkinético, para poner un ejemplo. Y digo, bueno, tenemos que cuestionarnos si los padecimientos forman parte de las categorías del ser, o si justamente se tiene
un síntoma, se tiene un sufrimiento, y ahí es donde entramos cada uno con su disciplina. Tomando esto, como mencionaba antes Adriana, digo, bueno, nuestra clínica, cuando es interdisciplinaria, abre, ¿sí?, un horizonte, y entonces abre las posibilidades de una escucha activa, respetuosa, centrada en la singularidad de ese niño, y aunque podamos tener un niño con un síntoma, por ejemplo, no sé, de una encopresis, ¿sí?, o una enuresis secundaria, no significa que vamos a trabajar del mismo modo con todos los niños que vienen con una enuresis secundaria, ¿sí? Y esto también es importante, porque a veces nos encontramos, o yo misma en algunas supervisiones, bueno, pero ¿y qué hago con esto? Bueno, primero escuchar a ese niño en su singularidad. ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Cuáles son sus grupos de amigos? ¿Cuáles son sus otras actividades? Esto que mencionaba Adriana, ¿cuál es el medio, el ambiente, en palabras de Winnicott, en el que se mueve? Hoy vivimos en lo que podemos llamar una era digital, ¿sí? No podemos correr la virtualidad, no podemos correr lo digital, estamos todos de alguna manera insertos, creo que hoy todos somos productores de contenido, y no es que el niño está con el celular, creo que los celulares, las pantallas ya habitan en nuestro mundo, y dejar de diferenciar, creo yo, lo real de lo virtual, ¿sí? Hoy hay realidades virtuales, hay realidades que se comparten a través de las pantallas, y esto ha abierto también un campo psicopatológico también diferente, ¿sí? Por eso me parece que es fundamental continuar con los estudios. Esto no significa que dejemos de leer y de estudiar a nuestros maestros, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que incorporar nuevos conocimientos. Uno de los capítulos que se les va a hacer llegar y que forman parte del libro, por ejemplo, habla de la epigenética. Podríamos tener un vivo entero para hablar solamente de epigenética. Digo, estuvo la otra vez en uno de los vivos compartiendo con vos, Lorena, Viviana Estanga, que también habló desde el lugar de las neurociencias. Creo que la interdisciplina, la escucha, como mencionaba Adriana, tiene que ser en un diálogo ¿sí?, entre los profesionales, desde las distintas disciplinas como profesiones, pero también desde los distintos estudios de posgrado que podamos tener. Por ejemplo, con Adriana que ella tiene hecha su especialización también en MDR, yo no conozco nada de MDR, pero puedo trabajar con Adriana perfectamente, ¿sí? Porque tiene que haber una confianza entre profesionales y saber, bueno, Adriana va a tomar a este niño, a este adolescente con tal padecimiento y va a trabajar esta área, y yo estoy trabajando esta otra, y trabajamos entre profesionales en pos de la salud de ese niño. Nos ha funcionado muy bien cuando no nos pisamos, y creo que esto forma parte de un trabajo ético, ¿sí? Saber respetar nuestras incumbencias profesionales, saber cuáles son nuestros límites, ¿sí? Saber cuándo es necesaria la interconsulta, no arrogarnos el saber absoluto, poder compartir el espacio de conocimiento con otras disciplinas, y no creer que son nuestros pacientes, ¿sí? Y que son solo nuestros. No, uno va a tener un niño en consulta, vamos a dedicarle el tiempo, nuestra disposición, nuestra disponibilidad, y también tenemos que tener el tiempo y la disponibilidad para poder escuchar a esos otros profesionales, a esas otras instituciones que están interviniendo como variable en el crecimiento del niño. Si no, no podemos dedicarnos a lo que es la clínica infanto-juvenil, porque hoy por hoy
hablamos con las escuelas, hablamos con juzgados, hablamos con los abogados del niño, hablamos con los pediatras, con la fono, y no estoy diciendo solamente en casos graves, como a lo mejor se llamó en algún momento, ¿sí? Hoy no puedo arriesgar un porcentaje, pero muchos niños están o forman parte de una familia que yo digo son familias judicializadas por divorcios, por trámites de adopción, por casos de violencia, por lo que fuera, los niños están metidos en un sistema judicial. A lo mejor hace 30 años atrás no teníamos ese mismo porcentaje. Entonces digo, bueno, qué importante que seamos, como decía Adriana, curiosos y más allá de la cantidad de años que Algo podamos pasó tener. con tu micro, algo pasó con tu micro, Macarena. ¿Escucha? Ahora volviste. Ahí está. Bueno, no sé hasta dónde se me escuchó, pero lo que yo decía es, bueno, la importancia de ser curiosos en nuestra materia, y eso no implica trasvasar la incumbencia profesional. De hecho, vos recién leíste que, bueno, yo hice el fellow de neuropsiquiatría, y eso no, solamente es un conocimiento más para poder trabajar justamente con los psiquiatras, ¿sí? O que uno pueda compartir con un psicopedagogo entre las disciplinas que vos mencionabas, Mae, y que aparecen también en la diplomatura. Vamos a estar trabajando con psicopedagogos, con trabajadores sociales, con terapistas ocupacionales. Digo, tenemos que ampliar la mirada, dejar de creer que el psicoanálisis es la solución para absolutamente todos los padecimientos. A veces puede que podamos ser grandes colaboradores, y a veces puede ser que si pecamos de ortodoxos estemos obstaculizando el desarrollo saludable del niño. Entonces, saber trabajar con otros es abrir un campo como una estrategia de trabajo que creo que es fundamental. Si quieren me silencio un poco y doy lugar a mis colegas. Fantástico todo lo que dijiste, Macarena. Bueno, es parte también de la postura y de la visión que sostiene Facultad Lalang. Es más, nos encanta toda esta situación de la epigenética y la neurociencia como una gran herramienta para sumar dentro de la clínica, y la importancia de no volverse un ortodoxo, ¿no? Ya cuando uno dice ortodoxo suena a religión. Creo que cuando escuchamos la palabra ortodoxo tendría que dejar de ser como un atributo positivo, y uno tendría que tener mucha vergüenza de que lo llamen ortodoxo, ¿no? Como caer también en estas dialécticas de bueno y malo, de binario, de alguien tiene la verdad y el otro no la tiene, porque ahí es cuando queremos adaptar al paciente a una teoría y no la teoría al paciente, ¿no? Tenemos que adaptarnos al paciente y buscar las herramientas, y si bien podemos tener un gran corazón psicoanalítico, tenemos que poder trabajar interdisciplinariamente. Dentro de lo que hablabas, Adriana, en Europa también pasa esto, hay muy pocos psiquiatras, ¿no? Infantojuveniles, es algo muy, muy raro, es algo muy en demanda. Acá se le dice pedopsiquiatría, ¿no? En Europa no sé si se dice así también. En Argentina, justamente el otro día estaba con un psiquiatra que es pedopsiquiatra, y me dice, no hay profesionales, están completamente desbordados. Y la EMDR es también algo que se utiliza muchísimo en Europa. Yo tengo una amiga también psiquiatra que ella dice siempre que si Freud estaría vivo, él haría EMDR y no haría hipnosis. Ella considera que el EMDR es como una evolución de la hipnosis al día de hoy, sobre todo para el tema del trauma. Así que es también muchísimo desde lo que sostenemos para todos los estudiantes, de sí el psicoanálisis como un vector conceptual de lectura del paciente para saber hacia dónde dirigir la cura, pero estar muy abiertos y muy a dialogar con las diferentes disciplinas, con los diferentes enfoques,
en diálogo constante, ¿no? Y también de la subjetividad actual, esto que hablaste, Macarena. Hoy en día estamos digitalizados. Justamente estuvo la doctora Marta Jerez Zambertini hablando este sábado pasado sobre el Super Yo digital y los efectos de esta pantalla que nos mira, ¿no? Somos mirados por la pantalla y los efectos que tienen en los modelos de los ideales y cómo se conforma un Super Yo diferente, ¿no? Entonces, esto también vamos a estar hablando en las jornadas de este sábado, que va a estar de vuelta Marta Jerez, y les recordamos que las jornadas no terminan el día 27 y siguen hasta el día 10 porque vamos a estar sumando videos de profesionales, incluyendo de profesionales de psicopatología. Bueno, les vuelvo a dar la palabra y me silencio. No sé si quieres servir vos, Adriana. Sí, un comentario que justo estoy leyendo los comentarios que nos hacen y me quedo pensando, justo alguien pregunta si del psicoanálisis, que tiene otra forma de, entre comillas, de diagnóstico, y con los DCM, manuales o CIE-10, manuales categoriales. Y yo siempre pienso lo siguiente, y a ver si el ejemplo es claro. Nosotros también desde psiquiatría debemos pensar qué le está pasando a este niño, a este adolescente, pero no dejamos de tener la mirada de médico integral, ¿no? O sea, quiero decir que no solo lo voy a relacionar con determinada mirada para un lado, de mi lectura por ahí de formación, pongamos también desde la mirada como hablamos de psicoterapeuta de MDR, ¿sí? Voy a tener una lectura del trauma y voy a conceptualizar, pero también tengo que tener el idioma en común, que esto no significa con la categorización de un DCM, un CIE-10, ponerle un diagnóstico justamente, padece, tiene algo relacionado, en relación a poder dialogar, ¿sí? Porque si no podemos caer en circunstancias, tanto los psiquiatras, tanto los psicólogos, reduccionistas también. O sea que me parece importante que se pueda, y además los psicólogos como los psiquiatras a veces pertenecemos a instituciones donde hay miradas que piden determinada explicación porque por ahí tienen un nomenclador para otras cosas. Esto no es ponerlo en esa categoría y como a veces pasa, decir, no, te lo derivo a vos para que hagas el diagnóstico. Y hace un año que está en tratamiento. No, ni una forma ni otra, ¿no? Tenemos que conceptualizar, a ver, ¿por qué está? ¿Qué vistes? ¿Para dónde pensaste? ¿No? Porque si no, me quedo pensando, ¿no? En la discapacidad intelectual. Yo hace muchos años me interesó mucho la estimulación temprana y a veces a muchos niños que llegan a los hospitales de tercer nivel tienen biologías con problemas, entonces porque han tenido determinada, historia de vida y han tenido por lo que sea sus problemáticas. Entonces, por supuesto que ahí el psicoanálisis puede hacer, pero también no dejar de ver algunas cuestiones que también le pasan a este niño, a este adolescente. Con eso quiero contestar, no sé si fui clara, que me parece que una cosa no escapa a lo otro. Si desde tu mirada de MDR o de psicoanálisis o de un cognitivista tiene una lectura que encuadra para que vos tu modelo lo pueda llegar a la ayuda, no escapa que por ahí tengamos un lenguaje en común y si el paciente tiene, le está pasando que tiene una discapacidad intelectual, también tenerla en cuenta, porque eso nos va a cambiar lo madurativo, nos puede cambiar otras cuestiones. Entonces, bueno, quería aclarar un poco esa pregunta y te paso a Ángeles para que la sigas. Sí, había una pregunta respecto de qué era EMDR, vos la podés contestar mejor, pero bueno, yo estudié en un curso anual sobre trauma, aunque no ejerzo específicamente. Es una técnica por reprocesamiento de movimientos oculares que específicamente aborda cuestiones ligadas a lo traumático, ¿sí? Lo digo sencillito. Ahora, cuando se dice psicoanálisis, parece muy amplio, ¿sí? Y en general se piensa en cuestiones ligadas a un psicoanálisis
pensado desde la adultez, ¿no? Que se va a la historia infantil para resolver síntomas de la vida adulta, ¿sí? Y en general se piensa en una tópica psíquica constituida, donde hay un yo, un ello, un super yo, ¿sí? Funcionando a pleno. En nuestro caso, que trabajamos con infancia, niñez y adolescencia, pensamos en fallos que pueden aparecer, siempre teniendo en cuenta esa brújula que es el niño sano, ¿no? De procesos psíquicos que son esperables, que tienen que darse para que una subjetividad se constituya, y que en ese camino pueden presentarse ciertos fallos, impases que encontramos en algunos niños o niñas o bien en adolescentes. Y ahí ya no se trata de tópica psíquica constituida, donde encontramos síntomas al estilo clásico psicoanalítico y donde se hacen interpretaciones, sino que vamos a trabajar con lo no constituido, lo que tenemos que ayudar a constituir, ¿sí? Con trastornos ligados a la constitución narcisista, por ejemplo, ¿sí? Lo que llamamos en algunos casos trastornos narcisistas no psicóticos, ¿sí? O ciertos síntomas más frecuentes que hoy se encuentran en la clínica actual, como síntomas de clínica de borde, ¿sí? Que ya aparecen en infancia o más bien en niñez, ¿sí? Con cierta desorganización, con problemáticas del aprendizaje, por ejemplo, o bien de control de esfínteres, como ya señaló Maca, ¿sí? Y también nos encontramos con patologías previas, como las patologías graves tempranas, ¿sí? Psicosis en la infancia, psicosis en la niñez, autismos, ¿sí? Por eso la psicoanálisis me suena como que el psicoanálisis es diverso, ¿sí? Y ya en Freud había mucho, Freud fue un genio realmente, y están los post-freudianos que han hecho mucho más, ¿no? Ferenczi, el mismo Winnicott, y podemos todavía sacar mucho de ellos, más allá de que coincido que la era digital nos ha trastocado a todos y que hay mucho por producir e investigar, ¿sí? A mí me interesaba esto de diferenciar lo intrapsíquico de lo intersubjetivo, justamente porque hoy es menos frecuente encontrar consultas con síntomas intrapsíquicos constituidos, por ejemplo, una fobia clásica como la de Juanito, ¿no? Una neurosis en un niño clásica, es poco frecuente que se consulte por eso, ¿sí? Es más frecuente que aparezcan estos síntomas más ligados a la clínica de borde, ¿sí? O bien lo que ya señaló Macarena y también Adriana, estas cuestiones donde el síntoma es más intersubjetivo, cuando pensamos en niños judicializados, ya sea por vulneración de derechos, por agresiones sexuales, donde fueron víctimas, o bien por cuestiones ligadas a procesos de adopción o de separación, ya pensamos en lo intersubjetivo, ya no es propio del niño, es algo en el vínculo con el medio cuidador, ¿sí? Y ahí me parece que la interdisciplina es aún más que necesaria. Si el síntoma es propio del niño, como era en la época freudiana, una neurosis clásica, el medio puede colaborar en fortalecer una defensa o no, pero no agrega ni quita mucho. En cambio, si el síntoma es intersubjetivo, es importantísimo el trabajo con el medio, es cotidiano, ¿sí? Y ahí también la intervención de otros profesionales se vuelve crucial,
¿sí? Winnicott decía que el psicoanalista tenía que ayudar para que la familia recuperara su función de sostener a ese niño o niña. Y yo creo que debemos continuar por esa vía, ¿sí? Que todos los profesionales que intervenimos en conjunto tenemos que tratar de sostener al niño y sostener al medio cuidador. Y me gustó, Maca, que recordaras la función de la escuela, que Sandra Becky la trabaja. Sandra Becky es nuestra coordinadora general, mano derecha, en la diplomatura, y ella trabaja mucho la función subjetivante de la escuela. Es una función importantísima a la par de todos los profesionales que trabajamos y creo que forma parte de la interdisciplina la escuela, ¿sí? Pensar con los docentes de la escuela me parece crucial, ¿sí? Porque los niños ya hoy muy tempranamente se subjetivan en un jardín maternal, ¿sí? Y como diría Ricardo Rodulfo, que es un gran maestro, fue analista mío durante más de 16 años, hoy en el inconsciente de un niño está mamá, papá, la familia ampliada, pero también está la escuela, están los celulares, las tablets, ¿sí? Todo lo que ingresa de modo digital, y tenemos que atender a todo eso porque eso ya es parte del niño muy tempranamente, ¿sí? Bueno, no quiero acaparar No, por espacio. favor, tus aportes fueron excepcionales. Me acuerdo que en el vivo anterior que hice con otra triada Comentarios hice, porque lo vi después. de, Me quedé psico, pensando. de psicopato, alguien dijo algo que me lo robé, que fue que los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿no? De Gisela, Y eso sí, me encantó. Y el sí, otro día también estuvimos en conferencia con el doctor Nacio, que casualmente él dice que hay que pensar que el aparato psíquico no es solamente esto del ello, del yo y el super yo, del consciente, inconsciente y preconsciente, sino que hay esta cuarta instancia, que es el mundo exterior, ¿no? Y que también hay que trabajarlo como parte de ese aparato psíquico, ¿no? Y eso me pareció muy válido. Y otra acotación que también me parece fantástica, María Ángeles, y es también lo que se sostiene desde el discurso de la facultad, es que no se puede pensar tampoco el psicoanálisis desde un solo autor. No se puede totalmente. decir, eso es algo muy reduccionista y que deja el psicoanálisis en un lugar muy chiquito, ¿no? No podemos pensar Empobrecido, empobrecido. completamente, ¿no? Está toda la escuela inglesa, todo lo que es Winnicott, Bion, Melanie Klein, bueno, parte de también los post-freudianos, Dolto, ¿no? Green, toda la parte francesa, no lacaniana, todo el desarrollo Exactamente. del psicoanálisis. Exactamente, entonces una de las cosas que resaltamos, y casualmente de esto viene esta jornada de este sábado, que se llama Las voces plurales del psicoanálisis, ¿no? Escuchar un psicoanalista o un psicoterapeuta tiene que estar escuchando las voces plurales, tiene que nutrirse de esas otras voces, de estos otros aportes que abren la lectura, abren ese concepto y ese vector para poder leer, entender y dirigir la cura en esas conceptualizaciones. Para mí, volviendo a esto siempre, creo que cuando alguien dice ortodoxia, debería devolverse una mala palabra, ¿no? Debería de ser un sinónimo de una mala palabra considerarte un ortodoxo o de una escuela tan reduccionista como decirte lacaniano. No, no. Por favor, necesitamos amplitud en este momento y si el psicoanálisis va a sobrevivir en este mundo moderno, va a ser con pluralidad de voces y dialogando con las ciencias de su época, ¿no? Por ejemplo, las neurociencias, creo yo, fehacientemente que traen un aporte tan fuerte al psicoanálisis, me hace pensar
en este primer Freud, ¿no? Freud neurocientífico, Freud escribiendo proyecto, Freud frustrándose porque la ciencia del momento no le permitía, como él escribe a Fleiss, no puedo apoyar la psicología en la parte biológica y me queda en el aire, pero ya volverá, ¿no? La biología a completar esto que dejamos hoy incompleto, dice Freud, ¿no? Y cumplió, porque hoy en día se están confirmando a través de las neurociencias o de otras disciplinas, inclusive médicas, hipótesis e investigaciones psicoanalíticas. Por ejemplo, hay todo lo que el psicoanálisis ha investigado de la mano de Cicerón, Caes, Abraham, María Torok, respecto de la transmisión transgeneracional e intergeneracional y los efectos cuando hay algo no elaborado en una generación y cómo eso va pasando de generación en generación, ¿sí? Que va dejando desde enfermedades psicosomáticas, agujeros en la escrituración del cuerpo, puede producir hasta, bueno, en algunos casos en tercera generación, hasta psicosis, ¿sí? Todo eso está siendo corroborado por investigaciones más ligadas a las neurociencias, a la biología, ¿sí? Y estas son investigaciones hechas a partir de las guerras mundiales y los efectos traumáticos, ¿sí? Y son investigaciones de décadas hechas por psicoanalistas, que parten de la clínica cotidiana y elaboran hipótesis, y bueno, son corroboradas. O sea que Freud tenía razón. Completamente, ¿sí? Y también yo creo que la neurociencia, bueno, yo soy un amante y tengo como una meta que es unir neurociencia y psicoanálisis, porque yo creo que una de las cosas también que se acusa al psicoanálisis es de no tener una base científica, y creo que la neurociencia viene a darle esa base científica al psicoanálisis, ¿no? A corroborar, como bien dijiste, todas esas cosas de las que hablaba Freud. Estuve la otra vez brevemente con gente que trabajó con la psiquiatra que escribió el libro Hay mis ancestros, donde trabaja todo lo... Ella está acá, bueno, yo estoy en el sur de Francia, en la facultad de Niza, hicieron toda la investigación ahí y es maravilloso, ¿no? Todo lo transgeneracional viene... Parecía algo tan esotérico, pero no lo es. Tiene una base científica muy, muy fuerte. Totalmente. Lorena, una cosa en relación a esto que vos traes, que no quiero olvidarme, dos cuestiones en realidad. Una, dentro de lo que es la diplo de psicopato infanto-juvenil, hacemos mucho hincapié en poder diferenciar también lo que es un infante, un niño, un adolescente, y poder vincular con esto que traía Ángeles, que son psiquismos en plena constitución subjetiva. Y lo vinculo directamente con lo que decía Adriana, que hoy, casi diría como un malestar epocal, nos encontramos con carencias parentales, ¿sí? Y que esto produce también ciertos fallos en lo que hace a las inscripciones en el cuerpo, inscripciones psíquicas saludables. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y en función de lo transgeneracional, dentro de la diplomatura de adultos va a haber 2 módulos dedicados exclusivamente a esto, a poder pensar cómo somos también en función de lo que nuestros ancestros han sido, y hablamos de herencias psíquicas. Esto también es importante, porque parece que en algún momento, si estábamos dentro del psicoanálisis y mencionábamos esto, era casi un oscurantismo, ¿no? Que cómo vas a mencionar estas cosas. Y sin embargo, hoy creo que no podemos trabajar sin tener en cuenta las generaciones anteriores, porque todo aquello que no ha sido elaborado, no ha sido dicho, y podemos mencionar distintos autores, como lo mencionó Ángeles, todo lo que es el psicoanálisis francés no lacaniano, todo lo indecible, lo impensable y lo innombrable
va pasando de una generación a otra. Entonces, tenemos, diría yo, insisto mucho con el posicionamiento ético, tenemos que desde una ética tener una apertura para que nuestra escucha redunde en una clínica eficaz. Quería decir esto como para Perdón, cerrar un poquito lo una que cosita. habíamos hablado. Están preguntando sobre textos. El de Cicerón se llama Transmisión de la vida psíquica entre generaciones. Y acá una compañera que está escuchando pone el de Feinberg, ¿sí? Que es el telescopaje entre las generaciones. Esos dos son recomendables para el tema, ¿sí? Y otra cuestión, preguntaron por el DSM-5, nosotros estamos habituados a trabajar con la clasificación francesa de los trastornos mentales de Roger Missès, porque ella integra psicoanálisis con neurociencias y también el abordaje de la terapia cognitivo-conductual. Es, digamos, hace una integración de diversas disciplinas y además de eso, incluye, que para mí es importante, a la hora de hacer un diagnóstico, no solo todo lo que tiene que ver con la historia de ese niño, niña, infante o adolescente, sino que incluye la evaluación de la relación transferencial con el terapeuta que está evaluando y cómo eso puede introducir modificaciones o no en el estado del paciente, que sirve para hacer no solo diagnóstico, sino para pensar en pronóstico, ¿sí? Si hay intervenciones que ya producen modificaciones o no. Obviamente, como dijo Macarena, y como vos recordaste, diagnósticos que se van escribiendo con lápiz, pero que es necesario que escribamos para tener una brújula, aun cuando, lejos de ser una etiqueta, van a ser móviles y revisados constantemente a la luz de nuestras intervenciones y de las transformaciones que el mismo medio va introduciendo en una subjetividad en constitución. ¿Sí? Bueno. Bueno, qué interesante todo esto. Bueno, obviamente todo esto va disparando temas y preguntas. Hay Cuando preguntas de todo tipo, me de distraen. todo tipo, pero vamos a seguir. Les recordamos que escriban las preguntas. Primero que recuerden que tienen que escribir la palabra psico para recibir los 3 capítulos del libro de Editorial Raíces. Luego pueden también escribir preguntas que vayan surgiendo, porque las profesoras las van a estar leyendo y después van a ir respondiendo de a poco. Con gusto responderemos, sí. Claro, y también esto nos permite, nosotros los escuchamos y a partir de las inquietudes que surgen, nos permiten armar nuevos talleres. Recuerden, les vamos anunciando algo así, una nueva noticia, que el 11 tenemos un taller de psicopatología donde van a estar participando muchos de los docentes y se van a estar respondiendo preguntas. Por lo tanto, todas las preguntas que ustedes vayan haciendo, las van a estar leyendo para poder preparar este taller. Y cuando Macarena decía esto de lo transgeneracional, me acordaba cuando Freud decía que hablar de lo filogenético da miedo, pero que tenemos que abordarlo, ¿no? Y después viene Lacan y cuando él habla de lo del ate, ¿no? De esto que es como la maldición que viene de generación en generación, y que bueno, hoy creo que esto, lo transgeneracional y todo lo que es la neurociencia y los estudios que se están haciendo, como bien dijiste, María Ángeles, posguerra, nos vienen a mostrar la impronta que se van llevando de generación en generación, ¿no? Esto que fue el ello de el alguien, que pasa a ser el yo del otro, y que así lo vamos heredando, ¿no? A nivel de aparato psíquico, es muy interesante. Entonces, nuevamente, escriban psico para recibir los 3 capítulos del libro y recuerden que tenemos un sorteo de la unidad número 1 de psicopatología infanto-juvenil, para lo que tienen que compartir el video que va a quedar de este vivo y compartir la convocatoria al vivo.
Mañana vamos a estar anunciando a los ganadores. Y otro anuncio más, recuerden que este sábado están las primeras jornadas de Facultad Lalam, donde vamos a estar hablando de lo que hoy también hablamos, la importancia de la pluralidad de voces en el psicoanálisis. El psicoanálisis, como dice Mauro, es plural con S. Psicoanálisis, si no sería psicoanálisis, no sería plural. Bueno, qué honor estar acá con ustedes y las espero también el 11. Vamos a seguir charlando. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Chao, chao, un placer. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.